Bueno, semana muy interesante la pasada, un cierto rebote de las bolsas, bueno, un rebote pequeñito, como veis ahí en el gráfico semanal, que se corresponde a una situación, pues, de una cierta sobreventa. Aquí os he puesto el gráfico a 3 años, veis cómo efectivamente estamos en una situación compleja. Eh, los mercados, la barrita semanal ha vuelto justo a la mitad, más o menos, de las bandas de Bollinger, con las medias entrando en corto, y esto quiere decir que si durante la semana el mercado se mantiene por debajo de los 35.400, ahora mismo están básicamente empatadas las medias a 20 y 10 semanas, pues se produciría una entrada en corto que podría ser un movimiento bastante bajista, que hace días que no se produce con claridad, desde aproximadamente mayo de 2020. Estamos hablando de un tema bastante gordo. Y como vemos, el RSI acompaña en este pequeño rebote, pero se sigue situando, pues, en niveles relativamente bajos. A nivel diario, ¿qué es lo que vemos? A nivel diario vemos que el Dow Jones no ha llegado a completar esa vuelta en 2 días. Veis que las barritas se han quedado razonablemente por debajo de los máximos. Este mini hombro, cabeza, hombro que marcó el mercado, pues se ha completado. El mercado ha rebotado desde la sobrecompra, perdón, sobreventa del RSI, haciendo un buen volumen, tanto en la caída como en la bajada. Eh, Sinceramente parece que el mercado podría rebotar un pelo más, tal vez, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primera cosa, los datos de PIB han sido razonablemente buenos, salvo en Alemania, aunque, como en países como España, se quedan muy lejos de las previsiones del gobierno. Pero lo preocupante en todos esos datos es la caída del consumo. Aquí tenemos que tener en cuenta, los mercados se han hecho un tanto adictos a las ayudas estatales y lo estamos viendo ahora mismo en los datos, ¿no? El consumo empieza a resentirse de la inflación. La inflación en enero probablemente se mantenga o incluso caiga un poquito. Los datos españoles han ido por ahí, pero tenemos lógicamente todavía una comparativa muy mala contra el primer trimestre del año anterior. El conflicto en Ucrania a mí sinceramente me parece que no debería, salvo una sorpresa mayúscula, afectar mucho más a los mercados. Pero sí la inflación. Lógicamente la inflación va a hacer que la subida de tipos en Estados Unidos se produzca antes o se retrasa en el tiempo. No parece, más bien más allá de marzo va a haber la primera subida, pero ¿cuánto va a subir? Eso es un poco la pregunta. En algunos casos se habla de hasta 7 subidas, ¿eh? Situar los tipos en Estados Unidos en el 3, 3,5 no sería ninguna locura. Las tecnológicas en medio de todo este lío son las más endeudadas, lógicamente, en muchos casos como Netflix, que vimos los resultados la semana pasada, pues hombre, lo van a pasar mal. Si vemos el gráfico a 3 años, este rebotillo lo único que ha hecho ha sido dejar, digamos, lo que es el mercado tecnológico justo por encima del nivel de las bandas de Bollinger, como vemos prácticamente ya con el corte esta semana confirmado de estas bandas, de estas medias, ¿no? Entonces ahí estamos en una situación en la cual efectivamente a nivel semanal el Nasdaq ha cambiado, tiene pinta de que va a irse para abajo. Los datos de Apple, digamos, de lo que es la tecnología más clásica, han ido razonablemente bien hasta ahora en cuanto a resultados. Tesla, pues, fue una gran sorpresa que finalmente no anunció que no tiene en sus planes hacer el coche 25.000 dólares, con lo cual queda totalmente en cuestión cómo van a conseguir vender 3 millones de coches, ¿no? Parece que quieren hacer autómatas, quieren hacer otras cosas, pero esto, digamos, de alguna manera deja en el aire todo lo que el mercado estaba descontando. Fijaros que el caso de Tesla muy claramente se ha roto una tendencia alcista increíble. Hemos perdido 500 dólares desde máximos prácticamente, 450, y esta semana podrían entrar en corto las medias semanales. Mucho cuidado, si lo vemos a nivel diario lo veis, bueno, no me deja verlo aquí bien, ahí lo tenéis, ¿no? Veis cómo efectivamente la caída a lo largo de la semana pues ha sido, vamos a verlo así mejor, ha sido bastante potente, y también a nivel diario pues las cosas no pintan bien para Tesla. Si nos vamos un poco
a los indicadores de riesgo, como os expliqué la semana pasada, lo más normal es que el Bitcoin rebotara, ¿eh? De hecho, claro, estaba muy sobrevendido y eso es lo que ha pasado, ¿vale? Básicamente ha habido este rebotito durante la semana que le ha dejado, fijaros, no ha llegado a tocar los 39.200, que era el anterior soporte, y esto lo deja en una situación de debilidad, medias móviles a largo y corto, proyección bajista en torno a 24.000, como hablamos la semana pasada, y más abajo incluso a 20.000. Bueno, poco que comentar y está la cosa bastante compleja en este entorno. ¿Qué decir del mercado español? Bueno, el mercado español debería ser uno de los beneficiados por este entorno. Aquí tenéis la evolución más o menos a 3 años, donde lo que vemos es que en medio de esta tormenta que ha habido en el Dow Jones, con caídas sustanciales, veis que el mercado español ha aguantado bien. Yo creo que esto va a ser la tónica del año. No creo que vaya a haber una performance de que vaya a subir el 40% del mercado español, no, no lo creo, sinceramente, pero sí creo que va a haber un entorno pues muy favorable a que los bancos y las empresas turísticas lo hagan bien. Con el turismo, la duda es si la inflación acabará afectando al turismo. En mi opinión, las ganas que hay de volver a la normalidad van a potenciar el turismo en un año 2022 muy bueno. Tal vez el primer trimestre, tal vez el primer semestre, todavía Omicron nos va a llevar a cifras bajas, pero bueno, va a ser un año razonablemente bueno. Y ya acabo con el oro, ¿no? Que es el otro gran indicador de cómo está la sensación, el apetito de riesgo, como hemos visto con el Bitcoin, está bajo, pero tampoco es que el mercado tenga pinta que se vaya a hundir. El oro sí que está con una tendencia razonablemente alcista, pero lleva 2 semanas que han coincidido con el rebote de las bolsas, pues en 1800, incluso la semana pasada un poquito por debajo, ¿no? Sigo diciendo lo mismo, no parece el año de las bolsas. Entonces, ventas bajas, bancos, turismo, son las apuestas razonables para lo que queda.